Este es The Love Poem. Love Poem, de mi Este es el- disco favorito de IU. I'm so Sorry. excited for you to see it both time, actually. Well, it's actually next one. Is it? I think so. Can we do it today? We can do it today. Yeah, it's the next one. Yay, let's do it today. Because I'm really excited for you to see it. But you wanted to have dinner? Pero le doy de comer a Bobby. Oh Que es my lo que sí God. importa. Hola, somos Lumont, Lucía. Almendra. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí de vuelta con más envies de IU por orden cronológico y hoy nos vamos a empezar a adentrar en el álbum de Love Poem. Mi álbum favorito de Yes, ahora, iniciar tu conversación. Flashback. I love Blooming. Like, Blooming is my... En el concierto, literalmente le dije a Lucía que no podíamos ver... We didn't even say hi. Ya, pero esto lo vas a cortar, lo vas a ver Ok. después. Que no podemos ver lo que grabé en Really? el concierto de Blooming porque sueno como un pollo muriéndose. ¡Pero eso es lo divertido! No. Por favor, dejad en comentarios si queréis que Almendra suba esto. Todos queremos verlo, es lo divertido. Suena como si me estuviera... Es decir... It's fine. It's fine. I've seen worse. End of flashback. El primer enviar que vamos a estar reaccionando, porque a mí me salieron en este orden, en la playlist de YouTube en orden cronológico de IU, no por ningún otro motivo. Vamos a estar reaccionando a Blooming. Blooming. Yes. Que yo sí que tengo recuerdos de ver este en mí y de Sí. este comeback también lo he vivido. Aquí es donde sale con el pelazo. Yes. Recuerdo, mi primer recuerdo de IU es con el pelo azul. Ya, es verdad. Hasta recuerdo como mucho representativo de ella el pelo azul y el color amarillo. Por eso te preguntaba por la temática de los colores siempre. Seguimos en nuestro setup casero. It's fine. Estará por algunas semanas. Disfruten De del culo Bobby. de Bobby. Si este es el primer video que veis de nosotras, hemos reaccionado a todos los envíos de IU anteriores a este y seguiremos reaccionando a ella hasta el final de los días. Vamos a leer las lyrics antes y después vamos al vídeo. Wow. Me encantan las lyrics de esta canción. La verdad que esta canción me encanta. Me encanta la melodía. Siento que es una canción para conciertos, es decir, para que la gente se lo cante. Sí, es igual que Vivi, no es como muy fácil de... Sí, el fanchat de eso también es increíble. La canción es simplemente increíble. Siempre he hablado como de las relaciones, el principio de las relaciones como muy intensamente. Y eso otra vez desenfadado tal y adaptado un poco a la era moderna. De, estamos aquí... Es muy relatable, Sí. porque sus canciones dramáticas me encantan, pero siento que son para amores como de película. Sí. Como que eso como me va a pasar a mí. Pero eso le puede pasar a cualquier persona, ¿vale? A cualquier persona le puede pasar esto. Todos se pueden relacionar con esto. Next topic, ghosting, breadcrumbing, gaslighting. Es Watch TV. Me encantaría poder mostrarte un video de este concierto, porque nunca lo va a ver nadie. Por favor, ayúdame. No es justo, Almendra. Es así. Joder. En fin. Si este video llega a 100 likes, lo subo. Claro que va a llegar a 100 likes. 100 likes es muy poco. Di algo un poco más. O sea, me parece bastante realista. Ah, sí, no tengo ningún No sé cuántos likes tenemos, la verdad es que nunca lo he mirado, pero 100 me parece muy poco. Usualmente no llegamos a 100 likes. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Por favor, ya está bien. Si escucháis ruidos raros es Bobby chupando su cuenco, que luego quizás no se oye. ¿You're done? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I hate the smell of your breath right now. Can you go away, please? Don't lick the mic. Yeah, thank you. Where are you going? Look at it. Bobby. Why? Oh my god. I mean, do you want to come here? A ver, Bobby, ven aquí en medio. Venga, Oh vale. my- oh my God. Siéntate. Bobby, stop hitting me. Bobby, sit. What do you want? Sit, Bobby, sit. Do you have anything to say? Sit. Say something. Bobby. Bobby ha decidido que eso. Él va a ser el canal. You're gonna be the judge. ¿Crees que podremos reaccionar así? No tengo ningún Ok, vamos a ver el vídeo. Lo vamos a intentar. Ok. Vamos a ver el vídeo. Ah, esta canción es increíble.
Nothing, nada. Insomnia, nada. Wow, los ojos. La composición de colores me encanta. Me encanta. Me encanta la expresión visual de que te lleguen como mensajes de texto, como papeles. Ya. Es que la amo. Breathe, la la la. Just breathe, la 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 la. Me encanta. Esta es la imagen primera que yo tenía de Ayu, con el pelo rizadito. No. Esto me lleva de vuelta a Good Day, con la nieve cayendo. Decir que no le queda bien esa señora. Qué lindo. Oh. ¿Esto qué significa? Se encontraron. Se encontraron o las dos soltaron la relación, you know what I mean? Ok, bye. Se fue. Por eso yo tenía tanto recuerdo de Ayu con el color azul y el amarillo. No, Porque claro, los dos en mí porque- están súper presentes. Sí. Es decir, esta era es muy de sus colores. Sí. También porque nos referencia mucho en las previas lyrics. Sí. Como que Yellow CRD y este es Blue Me. Claro, pero pese a ser azul, como obviamente el complementario es el amarillo, sigue teniendo mucha presencia. En Sí. todos los accesorios que ella lleva y en todo, por eso yo siempre he asociado el color amarillo, pese a ser blue militar. El amarillo ha sido mi color referente de Ayu. Luego cuando vi que tenía interesante. la Ilaki y tal, pues dije, pues su temática son colores. Ya. Su temática son las edades, pero bueno, Claro. por ahí estaba la cosa. Sí, yo creo que sus comebacks, específicamente el Love Poem es muy azul. Porque si ves hasta la portada del disco es todo en azul, Sí. con flores azules. Y lo vemos como en sus otros MVs también. Creo que también aquí liga un poco la estética visual de Vivi. Sí. Porque es lo mismo, la vemos con muchos atonos distintos, con muchas facetas distintas de quién es ella. Claramente con una perspectiva bastante más positiva, bastante más de amor, de no sé qué, no es de crítica como Vivi, pero sí, esa estética visual como es muy parecida entre los dos. Viven en la misma era. Ay, sí. Me gusta volver a verla un poco, o sea, venía de mucho drama y ahora verla así desenfadada y tal. Me da como paz, es como muy Sí. bien amiga, lo hemos superado.
Sí, la verdad que me encanta, es decir, me encanta esta canción, me encanta este video porque vemos un poco el lado desenfadado de ella, porque la vemos aquí vestida como de incógnito, tirando cosas a través de la Y es como una actitud también como muy infantil, pero antes la hemos visto más retratada de niña, pero de niña de... más niña gustar a los hombres. Claro. Y esta es niña de... Claro, de adolescente, es decir, Sí. de actitud adolescente, y si lo vemos es la personificación de lo que hacemos en el chat, ¿no? Mandamos como que tonterías a ver qué nos devuelve claro. al otro lado. Eso es exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? La representación, como decía, de los globos, que en realidad es una representación de los mensajes que están apareciendo en tu chat. Son azules, son grises, como los vemos en el chat, especialmente en iPhone, ¿no? Me encanta la representación de como que mensajes de cartas, como si fueran los mensajes de texto que te han llegado. Y entonces datos soleador está... Sí. Este es el ghosting. Este es el ghosting. Creo, quizás no había todavía término de ghosting, Pero esto es ghosting. Pero aún así, ella lo trata como una cosa buena, ¿no? Porque es cuando dice lo de las flores son bonitas hasta cuando se... Sí, cuando se marchitan. Cuando se marchitan, ¿no? Entonces como, aún así no muere el amor, esto simplemente pues se ha enfriado la cosa, que literalmente está nevando. Es decir, aquí sus looks son muy out there, a ella le quedan geniales. Me encantaría saber si en esta habitación que vemos un montón de objetos hace referencia a otros envies. 100%. Sería muy interesante si alguien sabe eso, nos lo puede decir. Y nada, me encanta. Me encanta hasta el final cómo se encuentran los globos. Me gusta, yo aquí pensaba que ella estaba como, ay, qué vergüenza después de estar aquí tirándole mierda a la casa. Ay, que no me vea. Y yo estaba pensando, está viendo el globo, tía. O sea, te estaba viendo. Pero le dice, bueno, ¿sabes qué? Sí. Vamos a ver qué pasa. Dice, para mí lo de soltar eso es como enviarle el mensaje. Acaban de dos como que enviar el mensaje de he llegado, estoy aquí, bien, ¿dónde estamos? Y ya, en vez de seguir hablando por mensaje, ya es vida real, ¿no? Claro. Porque está a la puerta y todo, ¿no? Exacto. Es como... Exacto. No entro en la tesitura de que este esté en el mismo álbum que Love Poem. Right. Porque... me estoy erizando nada más de pensarlo. Tampoco... no sabía que Love Poem tenía envy. Like, I am not prepared for that. ¿Tú dices que above time? O sea, íbamos a terminar de grabar aquí y alguien me ha dicho, Hay que grabar time. vamos a ver above time. Tengo muchas ganas. Pero yo tengo pánico A los poemas. a Love Poem. Los poemas lo dejamos para ¿Eh? Los poemas lo dejamos para otro día. Estoy preparada también. Pero wow, o sea, porque tampoco sé qué esperar, ¿sabes? Y viendo en la cadencia, el tono que lleva todo esto, va a ser como Sí. caída en picado. Es decir, para mí, por eso me gusta tanto este disco. Porque tiene altos y bajos y tiene distintas... Es una historia que te está contando a través de distintas canciones. Ok, pues ahora tengo curiosidad de qué sucede con Above the Time. Lo podéis ver en el próximo video. Y por favor, le voy a sonsacar a Almendra para que me deje publicar el vídeo. Lo pondré al final. Si queréis verlo, que este vídeo llegue a 100 likes y lo pondré al final del próximo vídeo. Vale. Ha dicho que sí, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. En fin. Que gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Bye.